Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer unos riquísimos nidos de patata al horno con champiñones. Para hacerlos vamos a necesitar unas patatas, champiñones, unos tomates deshidratados, chalota, ajo, sal, aceite y pimienta. Lo primero que hay que hacer es poner a cocer las patatas en agua con su piel y las dejamos cocer unos 15 minutos. Tienen que estar blanditas, un poco blandas, pero no cocidas del todo, tienen que estar firmes. Ahora, a continuación, lo que haré será pelarlas y rallarlas. Antes de hacer esta operación hay que dejarlas enfriar, que no me había dado cuenta de deciroslo antes. Las dejamos enfriar bien y ya luego seguimos trabajando con ellas. Ya hemos pelado las patatas, así que ahora vamos a rallarlas. Las rallaremos con la parte más gruesa del rallador. Ya las he rallado, esta es la textura que tiene que quedar y ahora solo queda salpimentarlas. Untamos unos moldes con aceite y ya vamos montando aquí los nidos. Los horneamos a 200 grados durante unos 20 minutos o hasta que estén doraditos. Una vez que lo tenemos todo picadito bien menudo, pasamos a la sartén. Cuando ya tengamos los champiñones hechos, le ponemos también un poquitín de orégano, que le dan un toque muy rico. Los dejamos enfriar 5 minutos y ya los vamos desmoldando. Hay que desmoldarlos cuando están todavía calientes porque si no luego se pueden romper. Ya tenemos la receta casi terminada, tan solo nos queda rellenarlos. Y este es el resultado. Veganízate. Una receta muy sencilla, muy rica y que queda muy aparente. Los nidos, aunque están muy ricos así tal cual, yo he preferido acompañarlos con una salsa de tahini, os dejaré debajo la receta, y con un poquitín de hierbabuena que le da un toque muy rico.
Bueno, la presentación de hoy se ha salido un poco de la normal, pero es que me hacía mucha ilusión enseñaros esta muñequita que me he hecho. Ya os lo enseñaré un poco más de cerca para que la veáis mejor. Y es que aprovechando que ha habido una feria de Playmobil aquí en mi localidad, he ido cogiendo piezas y hasta conseguir customizar este Playmobil con el aspecto de Veganamente. Aquí ha quedado muy graciosa. Me ha costado un poco conseguir todas las piezas para que quedara a mi gusto, pero bueno, al final lo he conseguido y la verdad es que estoy encantada con ella. Los ingredientes los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo como siempre y en los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir. Os invito a que os paséis por mi blog veganamente.es, donde además de recetas de cocina encontraréis recetas de cosmética natural, propiedades y usos de las plantas y más contenidos muy interesantes. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, dadme un like si os ha gustado la receta, compartid con todo el mundo, suscribiros si no lo habéis hecho y nada, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!